No podemos iniciar este programa sin expresar nuestra más profunda solidaridad con la revista francesa Charlie Hebdo por el atentado terrorista donde han asesinado caricaturistas y periodistas de esa publicación. Y también tenemos que poner el acento en lo que se ha dicho en Lima, en un diario de circulación nacional, que hacer caricaturas es hacer terrorismo. Para recordarnos que habitamos el área sísmica más activa del planeta, apenas iniciado el 2015 tuvimos el primer temblor del año en Cañete a las 4:02 de la mañana y de una magnitud de 4.2. Luego se han producido otros temblores en Tarapoto y en el Cusco. Hay que estar alertas todo el tiempo. Aunque Rafa León debe andar todavía disfrutando de unas bien merecidas vacaciones antes de viajar, nos dejó este gran libro, Chumbivilcas, la tierra de los famosos jorilazos, con fotos extraordinarias de Sergio Urday y por supuesto una entrevista contándonos de esta experiencia. Tú has recorrido casi todo el país de cabo a rabo y no son muchos los lugares a los que les has dedicado libros, y menos uno del volumen, la importancia de este. ¿Qué tiene de especial Chumbivilcas para tu ojo viajero? Chumbivilcas, bueno, siempre ha sido una provincia cusqueña, sureña, muy alejada, muy apartada, muy pobre. Aún ahora tiene 83% de pobreza y 56% de pobreza extrema. Porque no tiene casi recursos, ¿no? Son inmensas pampas muy altas, los promedios de altura van entre 3.500 a 5.400, con pasturas malucas, y bueno, la gente que es poca, en general la gente de altura es muy pobre. Las ciudades, que andan en los 3.600 por ahí, bueno, tienen un poco más de actividad económica, pero igual, es muy aislado, siempre lo fue. Pero hace unos 2 años, Hathaway, esta minera canadiense, tomó una concesión y ha empezado a trabajar, ¿no? Y ya va a empezar a explotar. Y tiene un programa de responsabilidad social muy interesante, que está bien enfocado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el aislamiento, lo que ha producido en el Chumbivilcano, es un orgullo de ser quien es, de medio xenófobo, ¿no? Muy cuidadoso. Es que además muchos creen que en todo el Perú andino o quechua que es la misma vaina, es uno solo, y en realidad no saben que casi en todo el país hay una serie de naciones que, si bien estuvieron integradas al Tahuantinsuyo por los incas, por las buenas o por las malas, básicamente conservaron sus formas culturales, ancestrales, que incluso se diferencian, incluso en la vestimenta. Es curioso porque los españoles llegan muy temprano, no recuerdo el nombre, pero es uno de los 13 del Gallo, el primer español al que le dieron una encomienda ahí, muy temprano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando Pizarro manda a estos 4 españoles a Cusco, a que se saquen todo el oro del Coricancha para completar el tesoro de Atahualpa, porque no lo quería matar, ¿no? Sacan todo el oro, sacan las láminas de oro que cubrían por fuera y por dentro el Coricancha, y en premio le da a este. Entonces es un conquistador, o sea, uno de verdad, de los primeros que llega, y en cambio los incas llegan muy tarde, tanto que hay una cantera de sillar muy buena, donde ya estaban sacando las piedras para hacer la ciudad inca, pero se enteran de que los españoles habían llegado, entonces dejan las piedras, que son las famosas piedras cansadas, están ahí en la foto, las piedras cansadas, ¿no? Se quedan abandonadas ahí. El foco del libro va al temperamento. ¿Por qué el temperamento? Es gente muy dura, muy peleadora. En su territorio están estas 2 batallas rituales del Charaje y el Tocto. El Tocto, que es la más brava, ¿no? Y el Tapanacui, que un quechuelo me corrigió y me dijo que se dice Tancanacui. Chicos y chicas se ponen sus trapos en las manos, muchos de ellos se enmascaran, entonces de manera que tú no sabes con quién vas a pelear, y se agarran y se masacran
se masacran. No llega a haber muertos. ¿Qué pasa con eso? Ahí se ventilan pleitos familiares. O sea, como no hay justicia, no hay Estado. Muchas cosas que se tendrían que haber resuelto a través del juzgado de paz o de lo que fuese. Entonces, se arreglan ahí. Además, bueno, problemas de adulterio, de pequeños robos, abigeato, que hay mucho, se arreglan de esa manera. Eso puede sonarle a la gente salvaje. Yo ya dejé de juzgar las cosas. Yo no creo que sea salvaje, es simplemente la respuesta humana a un medio sin alternativa. Pero lo interesante es que, siendo muy apartado, no estuvo tan aislado. Cuando se descubre el Cerro Rico de Potosí, que es el cerro con tal cantidad de plata metal, que es el que convierte a España en el imperio que fue, el imperio más grande del planeta, ¿no? Por el Cerro Rico. Cambia todo el eje económico, y entonces venían desde Bolivia por el norte de Argentina, y en Tucumán se embarcaba la plata en gigantescas, interminables recuas de mulas y burros y caballos, sí, pero mulas sobre todo. Y hacían largas paradas acá. Entonces, ¿qué había ahí? Había una sociedad totalmente estratificada. El patrón de horca y cuchillo y el yanacona al que ni siquiera se le pagaba. Olvídate. Hay un caso curioso que hemos destacado acá de un hacendado que le pagaba su cargada. Sí, caso curiosísimo. Entonces, estos gauchos tucumanos, porque eran gauchos, los que venían, le enseñan al indio lo que es el caballo. El indio le tenía terror al caballo. Y los españoles le prohibieron a los indios montar caballo, como les prohibieron tocar guitarra. Entonces los tucumanos los empiezan como, ¿no? Y resulta de esto un ser equivalente al gaucho, equivalente al charro, equivalente al cowboy, equivalente al llanero venezolano, que no pertenece a ninguna clase social, que es un ser totalmente individualizado, totalmente, que es el corilazo, el lazo de oro, que es un temperamento, como tú decías, ¿no? Es un hombre muy valiente, un jinete pero impresionante, que vive en tres esferas: los toros, los gallos y los caballos. Es un laceador de caballos de primera, es un torero, pero no de matar al toro, sino de retarlo simplemente. Las fiestas taurinas en ese sentido son bien interesantes allá. Y los gallos de pelea. Y además, la música. Son unos músicos. El charango obligatorio. Claro, el charango como es el único instrumento que los españoles les permitieron tocar, porque ellos ya lo sabían fabricar con el caparazón de la carachupa, ¿no? Hay mucha mitología, hay muy poca cosa estudiada. Eso es lo que dices en algún momento. Cabalga sobre la realidad y sobre el mito. ¿Cuál es la realidad y cuál es el mito? No se sabe, no importa. A mí, no, bueno, usamos bases empíricas. Hay estudiosos como Deborah Poole, que sí ha hecho muy buenos trabajos, Villena, Uriel García, algunos indigenistas. Pero en relación pues a cualquier otra cultura del sur, olvídate, nadie se ha metido ahí, ¿no? Hay un sociólogo, un muchacho muy hábil allá, se llama Cisco Rendón, que es corilazo, pero que ahorita se va a la Universidad Complutense a graduarse, a sacar su doctorado en geografía. No sé si me entiendes, la dinámica del Perú. Que conoce esto como nadie, ¿no? Ha sido uno de nuestros principales ayudantes. Y él sostiene que el corilazo, digamos, era un conjunto de identidades fragmentadas, de hegemonías fragmentadas a lo largo de la historia, pero que se arma gracias a un personaje, que sería bueno que te consiguieras los discos, los venden, son popularísimos, que es Pancho Gómez Negrón. Pancho Gómez Negrón nace a fines del 19 y muere en los 50. Era un terrateniente de Colquemarca, pero desde muy niño demostró un talento musical alucinante. Entonces,
estas cosas mezcladas de nuestra historia, ¿no? Era un terrateniente, dicen que era un hombre violento, pero a la vez la gente lo adoraba porque componía canciones que expresaban el sentir de ellos. Y además fue el primero que juntó al músico indígena de altura, casi puro, con el mestizo de abajo. Entonces él componía por igual para todos, usaba él en los conjuntos de Pancho Gómez Negrón había mandolina, había guitarra, pero había pincuyo, ¿ya? Y había la voz de falsete de la mujer que es muy antigua. A propósito de la mujer, una sociedad que es terriblemente machista, ¿qué papel cumple la mujer allí? Está cambiando, ¿no? Antes se la robaban. Bueno, tenían hijos, no se sabe cuántos ha tenido Pancho Gómez Negrón, pero sí, no alcanzan los dedos de las manos, ¿no? Pero la mujer de ahora, como la mujer de todo el mundo, ha demostrado ser mejor que el hombre. Entonces, ahora con los elementos de modernidad que tienen a su alcance, sin perder la identidad, se están convirtiendo en grandes promotoras de sus costumbres, sobre todo a través de las confecciones. Son unas grandes confeccionistas. Y para que veas el papel de la globalización, estas confeccionistas, como la señora Ana Vargas, por ejemplo, antes usaban la bayeta, que era la tela de toda la vida, ¿no? En la fabricación de la ropa. Y ahora, ¿qué crees? La bayeta con el diseño chumbivilcano ya llega de la India, a Arequipa. Entonces las mujeres incorporan estos elementos, pero tratando de mantener, ¿no? Lo identitario, y son finalmente las que, como siempre, aguantan la sociedad, pues, ¿no? Que no se descalabre, ¿no? Que no se desborde, ¿no? Todo es comunal, ¿no es cierto? Mientras que en el mundo andino, mientras que en el mundo occidental el trabajo es una maldición bíblica, en el mundo andino es una fiesta, todo es bueno, una fiesta. Entendamos que la fiesta en el Ande no es la fiesta nuestra, ¿no? Así es. La fiesta en el Ande es a la vez una celebración religiosa, es a la vez un festejo a la vida profano y es a la vez una faena de trabajo, ¿no? Por eso es que el calendario fiestero de Chumbivilcas ocupa casi todo el año. Casi todo el año. Casi todo el año. No hay, en realidad no hay mes que no haya fiesta, ¿no? Que implica chamba también. Por eso te decía, el trabajo es una fiesta. Sí, pero el corilazo es la excepción, es el individualista por excelencia. El tipo hace lo que le da la gana, lo que no le da la gana no lo hace. Si lo contratan para lacear, bien. Si lo contratan para torear, si le provoca, lo hace. Si no, agarra sus caballos. El caballo también es un elemento súper importante en esto. Agarra su caballo y se va. El caballo chumbivilcano, al que Mariano Cabrera, que sabe mucho de caballos peruanos, llama más bien alto andino porque comparte características con el morochuco. Con el morochuco, eso tiene el pampacangallo, ¿no? Sí. Es una cosa interesantísima, es una mutación genética del caballo andaluz que llega con los conquistadores, estos caballazos elegantísimos, pero caballos que nunca habían cabalgado pues a 4.000 metros, ¿no? Y se enfermaban, o sea, no podían respirar. Entonces, con el tiempo se da, como con el caballo de paso en la costa, como el arenal, se da la mutación genética y surge el que se llama en Chumbivilcas, el repe, que es el equivalente del otro, el de pampacangallo, ¿no? Del morochuco. El repe es un caballo más bien chato, no es muy elegante, es peludo por el frío, claro. Es así, es una cosa impresionante esta parte, ¿ya? Y valiente, fuerte, y se mete en unos caminos en los que no entran ni las mulas tucumanas. O sea, merece ser un patrimonio nacional con denominación de origen. Claro, por eso te digo, como decía Chabuca Granda, el amblar es diferente. Es diferente. Lo que pasa es que, claro,
para gente pues medio racistona esto es intragable, pero a la hora que tú ves una carrera de caballo, como las que pasé en el programa, son solamente de 3 caballos a la vez, ¿no? Los jinetes para estas carreras que son apostadas no pueden ser chicos mayores de 13 años por el peso, ¿ya? A pelo. 13 años y a pelo además. Hay niñitas, yo grabé una niñita que se clasificó, una niñita de 6 años. Hacen 600 metros, 700 metros en 4 minutos. Es una cosa que tú ves que pasa una saeta así, que levanta polvo con una energía que dices, Dios, esto es, o sea, esta energía, ¿y de dónde sale? Chiquillos, ¿ah? Entonces, después conversas con ellos, como lo he hecho yo con algunos, te dices, bueno, ¿y tú qué quieres para adelante? Yo quiero ser corilazo. ¿Y la minería los ayudará? Mira, la minería ha entrado en muy buen pie, no ha tenido hasta el momento ningún conflicto serio, en más de 2 años no se ha escuchado que Hadley y la población está haciendo las cosas como se debe, y en lo que yo conozco, que es la parte de responsabilidad social, como te repito, está enfocándose en el corilazo. O sea, lo que quiere Hadley es que la gente de ahí, que ha estado tan aislada, se sienta plenamente identificada con cualquier producto cultural que saque la empresa. Y este es el segundo caso. Entonces, todo esto está hecho en función de la identidad del chumbivilcano. Acá no hay otra cosa que eso. ¿Qué es el corilazo? El corilazo es el resumen. Ahora, Cisco Rendón, mi amigo este que te decía, el que se va a la Complutense, sostiene que en realidad el que amarra y le da identidad y forma al corilazo es Pancho Gómez Negrón, ¿no? Porque sus canciones, tú sabes que el lenguaje define las cosas. Sus canciones son el canto al corilazo, sus canciones te dicen cómo es el corilazo. Y entonces toda la vestimenta, todo se unifica en este personaje. La vestimenta es complejísima, todo no me está síntesis, he visto las fotos. complejísima. Rafa, te agradezco mucho este encuentro porque además sirve para demostrar que en el Perú hay diferentes grupos étnicos que no son conocidos en la capital. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Yo nunca por nunca te olvidaré, ni podré pagarte con desprecio. Ponchito rojo, ponchito lindo. Sebastián Salazar Bondy es uno de los autores que mejor ha retratado Lima. A pesar que han pasado 50 años, su Lima la Horrible es un hito en la visión de la ciudad capital. A pesar de su prematura muerte, apenas a los 42 años, ha dejado una obra sorprendente que se puede ver en la Casa de la Literatura. A pocos días de cumplirse el aniversario 480 de la Fundación Española de Lima, la Casa de la Literatura exhibe una gran exposición en homenaje a Sebastián Salazar Bondy, uno de los escritores que mejor retrató la Lima de los años 50 y de quien se recuerda su famoso ensayo Lima la Horrible, que dicho sea de paso, acaba de cumplir 5 décadas. Es un libro que reflexiona sobre una transformación social, sobre pensamientos arraigados, sobre una Lima que ya ha dejado de ser, ¿no? La Lima de José Gálvez, de Pedro Benvenuto Murrieta, han quedado algo relegadas. Si bien es cierto, es importante en el nivel arquitectónico, pero en los usos y costumbres hay que entender de que
Lima está transformándose, ¿no? Está cobijando a infinidad de peruanos que llegan de diversas partes. Entonces invita a reflexionar y a entender la ciudad, y a partir de la ciudad al país, como un país mestizo, como un país múltiple en todas sus manifestaciones. A pesar de su prematura muerte, Salazar Bondy fue un autor prolífico, cuya producción abarcó la poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica de arte y el teatro. La exposición titulada Sebastián Salazar Bondy, El Señor Gallinazo vuelve a Lima, explora todas sus facetas creativas por medio de un vasto material documental como fotografías, afiches, manuscritos y dibujos originales, libros y audios. Todo ese material es parte de su archivo personal, resguardado por la viuda y la hija del autor, y que puede ser visto por el público por primera vez. Ay, muy prolífico, por Dios. Escribía el día entero y tiene tal cantidad de cosas como a ustedes les consta. Qué cosa, es bárbaro. Era más bien ordenado y se levantaba. A la hora de dormir había que dormir y ya, no era de los que se quedaba, por ejemplo, hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo. En la mañana se iba a trabajar al periódico donde trabajaba en ese momento, ¿cierto? Claro, venía después, por la tarde ya comenzaba, más bien comenzaba ya a fondo a las 6 de la tarde, hasta las 10, 11 de la noche. Bueno, él hizo muchísimos artículos antes de escribir Lima la Horrible. Tiene como, qué sé yo, 100 artículos, ¿no?, sobre Lima, criticando todo lo que a él le molestaba, le dolía. Entonces, no es que Lima la Horrible saliera de la nada, sino que leyendo esos artículos ya tú te das cuenta que ya él tenía esa inquietud adentro, porque estaba dale, que tumbaron los árboles de la avenida Arequipa, que hicieron esto, de Moro, claro, lo utilizó, claro, pero nada más. Pero la gente no sabía qué era eso, Lima la Horrible, con eso qué querían decir. Bueno, es el libro más famoso en realidad. Si por algo lo recuerdan es por Lima la Horrible. Pero yo pienso que la gente lo interpreta de manera literal. Tan es así que hace poco una señora historiadora, columnista del Comercio, escribió un artículo diciendo, Lima no es horrible, señor Sebastián Salazar Bondy. Así, con esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, recibió una aclare, pero eso da el ejemplo de que la gente no lee no lee y no lo entiende el contexto y el sentido en el que se menciona la palabra horrible, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que sí se conoce mucho, pero no se lee lo que horrible ha querido decir. A eso me refiero, ¿no? O sea, se entiende la palabra horrible en su sentido más literal, pero no se entiende más como realmente amor por Lima, ¿no? Entre los manuscritos que se exponen destacan los originales de Lima la Horrible y de su poemario El Tacto de la Araña, entre otros. Además, figuran las cartas que Salazar Bondy intercambiaba con renombrados escritores, como el español Rafael Alberti, el poeta chileno Pablo Neruda, los narradores argentinos Ernesto Sábato y Julio Cortázar, y autores nacionales como José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa. Estas misivas nos muestran a un gran activista cultural que promocionaba el arte peruano en el extranjero. Ningún otro escritor mejor que él ha retratado los usos y costumbres del limeño, las maneras de pensar de sus clases sociales,
¿no? Dialoga, cuestiona, critica, abraza múltiples sensaciones frente al vals criollo, ¿no? Entonces, digamos de que Lima sigue teniendo una deuda con este escritor. Un aspecto importante dentro de la exposición es el relacionado con la dramaturgia, pues es con Salazar Bondy que se profesionaliza el teatro en Lima. Una muestra es la obra El fabricante de deudas, representada por el grupo Histrión en el año de 1962. La reflexión que hace Sebastián Salazar Bondy sobre la visión conservadora de Lima pone en escenario varias cosas. En primer lugar, le está diciendo no solamente una clase, sino un pensamiento, una idea muy arraigada en ciertos niveles de la sociedad peruana de aquellos años, que Lima ha cambiado. Que Lima no es el puentecito escondido, no es el farolito, ¿no? Ya se visualiza claramente el proceso migratorio, ¿no? Hay un nuevo personaje en la ciudad que es el migrante, ¿no? Lima no es la Arcadia colonial, Lima es una ebullición. Y lo que hemos venido a poblar Lima con los años posteriores, vivimos eso, ¿no? Le damos la razón a Sebastián, él detecta ya esa transformación social, migratoria, masiva. La muestra estará abierta al público hasta el mes de abril, tiempo durante el cual se realizan conversatorios, mesas redondas y presentaciones del libro. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con Carmen Ollé y sus noches de adrenalina. En 1981, Carmen Ollé publicó por primera vez Noches de Adrenalina y casi automáticamente se convirtió en un ícono de la poesía hecha por mujeres en el Perú y se ha convertido en un libro de culto con 7 ediciones agotadas. Peiza ha publicado la 8ª edición y en muy poco tiempo más habrá una nueva edición en Barcelona y otra en los Estados Unidos, en inglés por supuesto, donde ya había sido editada en el año de 1997. Tener 30 años no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco. La adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata los conductos de aire y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. A los 30 años es bastante joven como para estar tan sorprendida poéticamente de las manifestaciones y del peligro del cuerpo. Bueno, pero a los 30 años, hace 30 años o más de 30 años, no se percibía esa larga adolescencia que hay ahora a esa edad, ¿no? Recuerdo que en el siglo pasado hay un cuento de un escritor ruso donde se habla de una mujer de 50 años y se la llama anciana. Ahora una mujer de 50 años está en las peñas, está en bikini en las playas. En las pasarelas. ¿No? En las pasarelas, ¿no? Esas cantantes, Madonna, todas ellas están, ¿no? Las locutoras, las presentadoras de televisión, Gisela Valcárcel, ¿no? Todas están regias, ¿no? Con esa edad. Pero es otra la percepción del tiempo. El tiempo es un fantasma, dices también en algún momento. Sí, el tiempo es un fantasma, sobre todo cuando se es joven. Las jóvenes y los jóvenes son los más preocupados por el paso del tiempo. 30 años es una buena edad para descubrir el cuerpo, porque hay quienes, aunque hay quienes no lo descubren nunca, o tienen tantos prejuicios que se asustan de saberlo. Aún ahora, sobre todo para las mujeres jóvenes que no tienen acceso a información, el cuerpo es un tabú, es un misterio, es un terreno desconocido. Recuerdo cuando yo dictaba clases en la Universidad de La Cantuta, cierta vez nos quedamos solo las mujeres en la clase, las chicas y yo como profesora, y no sé por qué hablábamos del erotismo, y 2 o 3 me preguntaron qué cosa era el orgasmo. No sabían. No tenían ni idea. No tenían ni idea.
El ser humano es un misterio, el hombre, la mujer es un misterio, son misteriosos, ¿no? Aunque cada vez los conocemos más por sus acciones, como los personajes de una novela, ¿no? Estaba leyendo la entrevista de Rafael León en un diario y decía, el ser humano tiende al mal, ¿no? Hasta la Madre Teresa de Calcuta hubiera elegido a dañar. Me parece increíble, ¿no? Pero también hay gente que está por el bien, por la belleza, por la salud, ¿no? Eso es lo bueno. 30 años es también la edad del estrés, pero es un placer agrio describirlo y pero aún al amanecer. No, el estrés está en todas las edades, ahora sí me doy cuenta, porque estamos en ciudades y en ciudades muy problemáticas, y vivimos de una manera muy apurada, muy angustiante, ¿no? Esas 3 primeras líneas del primer poema se cierran con una reflexión sartreana del ser a la nada, del realismo al esencialismo. Sí, bueno, en esa época yo leía a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Bataille, filósofos, ¿no? A mí me gustaba mucho leer filosofía y combinarlo con el lenguaje poético de una manera irónica, ¿no? Combinarlo con el elemento de los intestinos me pareció, me salió, ¿no? Me brotó como algo espontáneamente natural. Espontáneamente natural. Esa necesidad de provocar shock en el lector, ¿no? Parece que esa fue la tendencia en el libro, ¿no? En todo el libro. En todo el libro está así, ¿no? Sí, esa fue una actitud poética que se instaló en mí para escribir ese libro. ¿Por qué el psicoanálisis olvida el problema de ser o no ser gorda, pequeña, imberbe, velluda? Más allá del guiño hamletiano, ¿pasaste por el psicoanálisis? ¿Te psicoanalizaste esa...? No, nunca. En ese sentido soy casta. No, nunca. Fui 2 veces nada más a 2 sesiones diferentes y salí corriendo, porque en una salí llorando y en otra salí sin pagar. La militancia no es una casa vieja del RIMAC. ¿Militaste con Convendi, Dush, Ulrike o son influencia de tu etapa parisiense? ¿Estuviste en París en mayo del 68? No, estos son evocaciones de mi etapa sanmarquina, cuando yo era estudiante y las compañeras de mi clase sí eran militantes e incluso tomaban locales, y yo recuerdo que por seguirlas una vez me encontré dentro de la casona de San Marcos tomando el local, y después me asomé a la ventana y la que me había impulsado estaba afuera. Y a la primera que abrió la puerta salí corriendo, dije yo, ¿qué hago acá? Pero quise recordarlas en estos versos, ¿no? Era una forma de mostrarlas en la poesía. Sí. El inicio de cada poema es una suerte de declaración de principios. De mis contemporáneos me alejan las dificultades de no ser trivial. Sí. Bueno, luego viajé. Recuerda que ese libro fue escrito también en París, ¿no? En Menorca y en París. Y en París nos encontramos con toda la bohemia peruana, latinoamericana, que se había autoexiliado por las dictaduras de América Latina, ¿no? De Perú se habían ido por Morales Bermúdez, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Roberto Bolaños lo conocimos en Barcelona, ¿no? Barcelona y en España y en París estaba lleno de autoexiliados. Debe haber sido rico esa época en París, ¿no? Teníamos utopías, teníamos ilusiones, teníamos ideales. Lo que yo a veces le recuerdo a mi hija, le cuento, tu papá y yo, ¿no? Enrique Verasí y yo, no queríamos una casa. No queríamos una casa, queríamos viajar, queríamos escribir, queríamos ser libres. Y ahora todo el mundo se desespera porque no tiene casa, ¿no? Tanto Enrique como yo. Es verdad, ¿no? Porque ahora todo está en función de los bienes que puedas atesorar u obtener, ¿no?
¿Recuerdas cómo fue esa Navidad en París en un invierno de postal escarchado, por ejemplo? Claro, en esas navidades nos reuníamos todos en la casa de algún poeta como Oscar Málaga, por ejemplo, y se hacían tallarines, ¿no? o en cantidad, pero también en los corredores de George Mandel, que eran el 7º piso donde estaban las guardillas, donde vivían la mayoría, alquilaba un cuarto. En los corredores se ponían mesas largas con muchísimos quesos, comida que se obtenían de los almacenes, y ahí estaban para disfrutarlos. Y cada 3 minutos teníamos que encender, presionar el botón de la luz del pasillo porque se apagaba y no había manera de mantenerla encendida. Pero eran muy agradables reuniones de gente joven, ¿no? La juventud es maravilloso. Pocho Ríos estaba ahí, estaban los Rosas Ribeiro, José Rosas, Margarita Caballero, todos ahora son escritores, escultores, y además no solamente ellos, sino también otros amigos que vivían ahí, y por ejemplo estaba una chica de Guadalupe, que era una cabaretera, creo, ¿no? Había obreros peruanos que vivían en París. Estar sola me enloquece de alegría perversa, como en las noches de Navidad inundadas de júbilo. Sí, bueno, ese es el otro lado. Ese es el otro lado, no la otra parte del libro, la otra cara. El libro tiene 2 caras, ¿no? Y 2 tonos. La primera es la más confrontacional en sentido político y cultural, ¿no? Y la otra es la más oscura, ¿no? Más. La más oscura, ¿no? La parte en que habla ya de la perversión, de ciertas alegrías oscuras, ¿no? Ciertas alegrías impronunciables. Más realismo. Ajá. Más realismo. No, más realismo no, yo creo que más enigmático, ¿no? No estaba en el original, pero te sigues sintiendo frágil ante lo inmundo, por supuesto. Sí, sobre todo ahora en esta época en que los alcaldes han abandonado la limpieza en los distritos. Bueno, en ese sentido, lo inmundo en sentido figurado, ¿no? Claro. Lo inmundo pues atraviesa tanto el terreno concreto, material, como el terreno de los pensamientos, y lo más inmundo puede estar en lo que se piensa, ¿no? O sea, es una manera de... No hay manera de controlar eso, ¿no? Eso no se puede controlar. No se puede controlar, no se puede controlar. Pero claro, no pasa nada si de los pensamientos no pasas a la acción, ¿no? Pero cuando pasa a la acción es el problema. Es lo que recordabas hace un momento de Rafa León en esa entrevista, ¿no? Sí. La maldad... La maldad es la que impera. La maldad es la que gana frente al deseo de hacer el bien, ¿no? No, el deseo de hacer daño. Bueno, sí, eso es algo que también, sí, no sé hasta qué punto lo dijo él, pero creo que en Lima todos nos hemos dado cuenta de que hay mucha envidia, de que no nos ayudamos, de que no nos damos la mano, de que hay poca solidaridad entre nosotros, ¿no? Creo que eso está pasando últimamente. Una amiga que se iba del país por largo tiempo reflexionaba en voz alta y me decía: qué terrible, todavía no me he ido y ya estoy pensando en cuánto tiempo me tomará para volver. Un verso tuyo aquí dice que la nostalgia es feroz. Tú estuviste buen tiempo en Europa. Sí, la maldigo, digo, no me gusta la nostalgia. Felizmente yo no tengo nostalgia. No, me gusta pensar, recordar a veces cosas del pasado, pero por ejemplo cuando paso por las casas que he vivido no siento nada, y eso me alegra porque quiere decir que me proyecto todavía, ¿no? hacia el futuro, lo cual me gusta. ¿Cómo ves ahora Noches de Adrenalina? Bueno, lo veo como mi primer libro, pues sigue leyéndose, sí, la gente joven me comenta del libro, pero yo también quisiera que se leyeran mis otros libros, ¿no?
ese libro te convirtió en un referente de la poesía de la época y de ahí en adelante eres un referente de la gente joven. Bueno, sí, yo estoy comprometida con mi obra, ¿no? Con la que yo hago y sigo haciendo, y por eso es que no tengo una casa propia, ¿no? Te agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar un poco sobre Noche de Adrenalina, pero también sobre las últimas cosas que estás haciendo. Gracias. Gracias a ti. Para no pocos críticos y buenos lectores de poesía peruana, Carmen Ollé es la sucesora de Blanca Varela, la más importante poeta peruana y una de las mejores de habla hispana. Gracias, Carmen, por esta entrevista. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la última parte del programa. En la Galería del Himna de San Miguel se expone la muestra Imágenes Fragmentadas, fotografía en la colección de arte del Himna. Este acervo visual fue reunido a través de donaciones, exposiciones documentales y muestras retrospectivas, a la que se suman los 4 concursos organizados por la institución desde el año 2006. Aquí se puede apreciar una numerosa selección de réplicas a partir de las placas originales del desaparecido estudio Curret, además de ejemplares de renombrados fotógrafos como Fernando La Rosa, Hermann Schwarz o Roberto Huarcaya, hasta propuestas conceptuales más recientes. Sin duda, este es un valioso recuento de los cambios técnicos, conceptuales y simbólicos por los cuales ha transitado el medio fotográfico peruano. La Alianza Francesa de Lima acoge la muestra llamada Arquitectura Post-Inca de Jorge Luis Ochoa, proyecto fotográfico que da cuenta del proceso de modernización arquitectónica que vive la ciudad del Cusco. El boom turístico, las actividades extractivas y los procesos de descentralización política han generado en la ciudad, famosa por sus construcciones prehispánicas y coloniales, un crecimiento económico repentino que se ve reflejado en las nuevas construcciones que se van alzando en la ciudad imperial. Poco a poco, las construcciones tradicionales de adobe, piedra y madera van dando paso a arquitecturas modernas de fierro, concreto y vidrio. Estas edificaciones van configurando nuevos paisajes urbanos que desafían el imaginario cusqueño. El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería nos ofrece 3 exhibiciones imperdibles. La primera, Naturaleza de la Naturaleza, meditación sobre el paisaje peruano, una impactante muestra fotográfica de emblemáticos paisajes de nuestro país. La exposición, que comprende una sucesión de imágenes donde la presencia del humano está apenas contenida en la mirada que los registra, reúne obras de los destacados fotógrafos Roberto Huarcaya, Nora Chiosa, Leslie Sirles, Mus Nolte, Hans Toll y Francisco Vigo. En otra de las salas del Centro Cultural Inca Garcilaso se exhibe Tránsitos, de Puc a Urquillo a París y de vuelta, pinturas de Bruce Rubio Churay. Esta exposición reúne pinturas realizadas en tela de corteza y lienzo, donde el artista muestra su mundo tradicional y expone, desde su perspectiva, lo que significa la experiencia compartida en las grandes ciudades, como nuevos espacios culturales a explorar. En otra de las salas se exhibe De alas y plumas, aves del Perú, de Oscar Vilca, una muestra que comprende una acuciosa serie de dibujos de aves de todas las regiones del Perú a partir de la observación directa realizada en los hábitats propios de cada especie. Oscar Vilca se formó en la Escuela de Arte de la Universidad Católica del Perú
y en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Ha viajado por los Andes y la selva del Perú para observar la naturaleza e ilustrar a las aves que representan esencialmente un mundo visual. Las últimas del programa. El Goethe Institute comunica que la nueva Administración Municipal de Lima ha cerrado desde el 1 de enero el Museo Metropolitano y ha declarado su reestructuración. Por esa razón, ya no es posible visitar la exposición Ejemplos a seguir, expediciones en estética y sostenibilidad que estaba programada hasta el día 18. El jurado del 8º Concurso Nacional de Cuento Premio José Watanabe Varas de la Asociación Peruano-Japonesa otorgó el premio 2014 a Pedro José Llosa Vélez por su trabajo Las Visitaciones, presentado con el seudónimo Cazador de Ostras. También concedió mención honrosa al trabajo Los Héroes, presentados por Tiresias. Veranearte 2015, programa artístico-cultural para niños y jóvenes por una comunidad con cultura de paz, se inicia el próximo lunes 12 en el distrito de Villa El Salvador. Es un espacio promovido por la CIJAC, Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura, Parque Central del Grupo 2 del 7º sector, Villa El Salvador. Este lunes 12 a las 7:30 de la noche se presentará Jóvenes Talentos de la Guitarra. 9 jóvenes seleccionados por el jurado que presidió el maestro Raúl García Zárate presentan este concierto en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, Avenida Angamos Oeste 120. Curso práctico de fotografía digital desde este jueves 15 de enero a las 7 de la noche. Calle Libertad 140 Miraflores, sede del Grupo Cultural Arcabas. La Combi Arte Rodante y Tupac Asociación Cultural presentan los jueves de enero a las 7:30 de la noche el ciclo de cine Historias Urbanas de diferentes barrios marginales de Brasil, Uruguay, Perú y España. Jueves 15, Paraíso, del peruano Héctor Gálvez. El 22, Reus, de los uruguayos Eduardo Piñero, Pablo Fernández y Alejandro Pi. El 29, Barrio, del español Fernando León de Aranoa. Calle 2 de Mayo, 253 Barranco, ingreso libre. El IMNA convoca al 13º Salón Nacional de Pintura IMNA 2015, dirigido a artistas peruanos y extranjeros residentes en el país. Pueden participar con 1 o 2 obras en óleo o en acrílico, que deben entregar los días jueves 15 o viernes 16 de este mes de enero, en Avenida Angamos Oeste 185, frente al IMNA de Miraflores. Hay 3 premios adquisición. El primer lugar, $5.000. El segundo, $2.500. Y el tercero, $1.500 americanos. 2 obras de teatro más que interesante ingresan en la cartelera limeña. El jueves 15, en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida del Arco 770, el Aleph, una adaptación del cuento clásico de Jorge Luis Borges, por la compañía argentina La Cuarta Pared. Y el sábado 17, en el Teatro de Lucía, calle Bellavista 512 Miraflores, En Vitrina, de Claudia Sacha, dirigida por Carlos Mesta y protagonizada por Césica Bernasconi, Nicolás Fantinato y Úrsula Mármol. El Centro Cultural El Olivar de San Isidro inicia este lunes una serie de talleres para niños de todas las edades. Robótica Kids, máquinas simples, Robótica Junior, Uedo, control y automatización, pintura y escultura, origami y reciclaje, ballet para niñas, y hay además computación 1, 2 y 3, matemáticas y comunicación 1 y 2. Calle República 455, El Olivar de San Isidro. Cualquier información en los teléfonos 513-9000, anexo 1416 y en el 993-615-149. Para celebrar medio siglo de historia del Agustino, la Red Mantas Culturales invita a participar en un festival de teatro, cuentos, poesía, danzas peruanas, música andina, rock, además proyecciones audiovisuales. Niños y niñas tendrán acceso a talleres de guitarra, cajón y arte creativo. Este sábado 10, de 3 de la tarde a 10 de la noche, en el Parque Bosque Huanca, entre la línea del ferrocarril y Puente Nuevo, frente al mercado 24 de junio. Los hoteles, restaurantes y licorerías de Lima han decidido declarar a enero como el mes del chicano. Esa deliciosa y fresca bebida que tiene como base el buen pisco, ginger ale, limón, hielo y todos los sabores que se animen a experimentar.
como la tuna, aguaymanto, eucalipto, muña, manzana, naranja. A celebrar. Y que sea también para celebrar el aniversario de Lima y el nuevo aniversario de TV Perú. Así es que salud por eso con todos ustedes y será hasta el siguiente programa.